¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. ¿Cómo se queda la presidenta transitoria después de hacerle caso a las medidas más radicales de dos de sus ministros? La presidenta transitoria Yanine Áñez se queda sola, sin partido ni aliados y con juicios en puertas. Conflictos de poder, su candidatura y la confianza desmedida en alguno de sus ministros y amigos la dejaron sola y frente a un posible juicio de responsabilidades. El 12 de noviembre de 2019 llegó al Palacio de Gobierno en hombros del movimiento cívico cruceño, flanqueada por su partido Demócratas, también de Santa Cruz y con un visto bueno de los líderes opositores. La imagen de la senadora de Beni, prácticamente desconocida, era como un bálsamo para gran parte de los bolivianos. Después de 48 horas de furia, con saqueos, quemas de viviendas y marchas con gritos de guerra civil, además de un motín policial, desatadas junto con la renuncia de Evo Morales a la presidencia y del resto de sus correligionarios, es decir, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra, Víctor Borda, a quienes les correspondía la sucesión constitucional. El país, que había soportado 21 días de movilizaciones en contra del fraude en las elecciones del 20 de octubre del 2019 y tras los conflictos tras la renuncia de Evo Morales, estaba al borde del abismo ante el vacío de poder. Así asumió Yanine Áñez, segunda presidenta de la Cámara de Senadores, a la presidencia de Bolivia de manera constitucional, y vinieron reconocimientos de gran parte de los gobiernos de la región y de otros continentes a su mando. Junto al apoyo de diferentes sectores, Yanine Áñez estaba envuelta en apoyo, pero sobre todo tenía junto con ella esos compañeros con los que había formado un cuadro en la Asamblea Legislativa, con el que ejercieron una importante fiscalización al gobierno de Evo Morales. Se trataba de los senadores Arturo Murillo, Yerko Núñez, Óscar Ortiz, quienes llegaron al Senado con Unidad Demócrata, la alianza entre Unidad Nacional y Demócratas. Dos de ellos pasaron a ser parte de su gabinete. Arturo Murillo como ministro de Gobiernos y Yerko Núñez inicialmente como ministro de Obras Públicas y posteriormente como cabeza de la cartera de la presidencia, mientras que Óscar Ortiz se mantuvo en principio en la Asamblea, facilitando acercamientos con los parlamentarios del movimiento al socialismo, que ahora eran oposición. Ortiz siempre estaba presente en las reuniones de gabinete, pese a que no era ministro y no tenía ningún cargo en el Ejecutivo, señala una persona cercana al gobierno de la presidenta transitoria Yanine Áñez. A pocos días de cumplirse un año de su llegada al gobierno y a horas de entregar el mandato al movimiento al socialismo, esas circunstancias cambiaron radicalmente. La presidenta Yanine Áñez ya no cuenta con el apoyo del movimiento cívico cruceño. No tiene el respaldo de su partido. Los líderes políticos opositores la responsabilizan del curso de los actuales acontecimientos y de sus 3 compañeros del Senado solo quedaron 2 a su lado. A esto se suma que sobre ella pesa la posibilidad de un juicio de responsabilidades, impulsado por el movimiento al socialismo. Yanine Áñez es apuntada como responsable de haber dictado resoluciones contrarias a la Constitución, incumpliendo deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas. Son esos los cargos por los que pretenden procesar a la presidenta transitoria Yanine Áñez. Como Yanine Áñez terminó perdiendo el respaldo del movimiento cívico. Jerjes Justiniano, el primer ministro de la presidencia de Yanine Áñez, aclara que nunca le quitaron el apoyo, sino que fue ella la que les dio la espalda cuando dejó establecido que no eran gente de su confianza.
Jerjes Justiniano ocupó la cartera de la presidencia en representación del movimiento cívico cruceño y fue un actor fundamental de las jornadas de pacificación de Bolivia que vinieron después de la asunción del mando de Yanine Áñez. Después de 21 días de iniciado ese proceso, fue destituido por razones que hasta ahora él mismo indica desconocer. Solo tiene claras las palabras que Áñez pronunció cuando lo alejó del cargo y puso en su lugar a Yerko Núñez. Ella dijo: ahora necesito rodearme de gente de mi entera confianza. Demostraba así que nosotros no éramos de su entera confianza, que el señor Núñez era de su entera confianza, expresó el exministro de la presidencia, Jerjes Justiniano. Después de su destitución vino la renuncia de Roxana Lizárraga al Ministerio de Comunicación, cuota que los cívicos tuvieron en el gobierno de la presidenta transitoria Yanine Áñez. El exministro Jerjes Justiniano sospecha que fue apartado del gobierno y con el movimiento cívico porque durante las jornadas de pacificación negoció con los diferentes sectores involucrados la posibilidad de acceder a los espacios del gobierno. Los movimientos sociales, políticos, sindicales y laborales buscaban algún tipo de participación en el gobierno y asumimos esa posibilidad y cedimos algunos espacios, pero con el paso del tiempo primero se destituyó a mi persona. Luego se hizo lo mismo con todos los otros cargos que habían sido consensuados y todo quedó sin efecto porque ella, Yanine Áñez, dijo que el país ya estaba pacificado, señaló. Yanine Áñez llegó al Senado en representación del Partido Demócrata de Rubén Costas. Sin embargo, se conoce que su relación con el gobernador cruceño se había deteriorado al extremo de que no fue tomada en cuenta en las listas de candidatos que el partido presentó para las elecciones de 2019, con Óscar Ortiz como candidato a la presidencia. Tenían fuertes diferencias antes de las elecciones de 2019, incluso con Ernesto Suárez, que fue su impulsor en Beni, señala una fuente cercana a demócratas. Cuando Yanine Áñez llegó a la presidencia, más de uno pensó que las diferencias se zanjarían, pero eso no ocurrió, todo lo contrario. Óscar Ortiz, que era prácticamente el único lazo entre ella y demócratas, fue alejado del gobierno transitorio. Óscar Ortiz había dejado su papel en la Asamblea Legislativa para asumir el Ministerio de Economía. Entiendo que ya decidieron designar a otra persona en el cargo, con lo cual he venido a dejar limpio mi escritorio, declaró Óscar Ortiz al poner en evidencia los términos de su salida del gobierno, y dejó claras sus razones, diferencias profundas respecto a la determinación del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de revertir a manos privadas las acciones de la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba, ELPEC, nacionalizadas en 2010. Óscar Ortiz admitió entonces que tuvo roces con Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, en otrora su gran compañero en el Senado, igual que Yerko Núñez y la misma Yanine Áñez. Murillo y Ortiz eran muy amigos, pero acabaron en muy malos términos, comentan cercanos a los dos ex senadores. Hablando de la candidatura de la presidenta transitoria Yanine Áñez. De acuerdo con versiones que trascendieron del entorno de la presidenta transitoria Áñez, las diferencias con Óscar Ortiz también se dieron porque él no estuvo de acuerdo con la decisión de Áñez de renunciar a su candidatura a la presidencia, factor que la llevó a perder también el respaldo que en cierta medida le mostraron los líderes opositores al inicio de su mandato. Uno de esos líderes es ahora Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, que en las elecciones del 18 de octubre del 2020 se posesionó como la primera fuerza opositora en la Asamblea Legislativa.
Asamblea en la que se decidirá si Yanine Áñez es o no sometida a juicio de responsabilidades. En las últimas horas, Carlos Mesa señaló a la presidenta transitoria Yanine Áñez como una de las responsables de la victoria del movimiento al socialismo, que este domingo 8 de noviembre volverá a tomar el poder después de haber sido acusado de fraude electoral. El gobierno de transición equivocó su rol, traicionó su mandato de prescindir y garantizar unas elecciones limpias y entregar el gobierno al ganador, y decidió ser protagonista postulando a la presidenta Yanine Áñez como candidata, lo que generó una falsa expectativa sobre sus opciones, sostuvo Carlos Mesa a la hora de denunciar la responsabilidad que tenía Yanine Áñez, porque hoy el movimiento al socialismo volverá al poder. La confianza excesiva de la presidenta transitoria en sus ministros marcaron su gestión de gobierno. En el epílogo de su mandato, muchos perciben a Yanine Áñez en soledad, sin partido, sin aliados y sin respaldo. En el mensaje que brindó, tras la última sesión de su gabinete entre sus ministros, solo se vio a Yerko Núñez, uno de los 3 compañeros que forjó cuando era senadora. Aunque Arturo Murillo no estuvo presente, se sabe que Murillo se mantiene a su lado. Son la gente de su confianza, dice Jerjes Justiniano, pero recordemos que Yerko Núñez se vio envuelto en temas que tenían que ver con corrupción. Recordemos el uso de vuelos en aviones del Estado, de lo que nunca se le pidió explicaciones, y por lo que Yanine Áñez no hizo nada, añadió. Respecto a Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, sobre su gestión como ministro de Gobierno pesan acusaciones por la compra con supuestos sobreprecios de agentes químicos para la policía y se responsabiliza, entre otros casos, por la intención de revertir las acciones de la nacionalizada ELFEC, que no solo provocó la salida de Óscar Ortiz del gobierno, sino del procurador José María Cabrera y la renuncia de los ministros de Desarrollo Productivo y de Economía Rural y de Trabajo. José María Cabrera, el ex procurador, acusó a Arturo Murillo de haber influido ante Áñez para su salida del gobierno y le atribuyó un gran poder en el Ejecutivo. Y además de que Áñez le habría atribuido un gran poder en el Ejecutivo. Tanto Murillo como Yerko Núñez están incluidos en el juicio de responsabilidades que el movimiento al socialismo pretende desatar contra Yanine Áñez. La Fiscalía emitió órdenes de arraigo en contra del gobierno por el caso de la compra de material antidisturbios con un supuesto sobreprecio. Estarían arraigados el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa. Al respecto de este análisis, que evidencia que Yanine Áñez se ha quedado sola después de haber asumido 11 meses de un gobierno transitorio, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Será posible que Yanine Áñez esté sola por seguir las instrucciones de su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y también del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, además del ministro de Defensa, quienes eran el entorno más cercano a la presidenta transitoria, y ahora evidentemente por el torpe despido que se hizo al ex ministro de Economía, Óscar Ortiz, Yanine Áñez terminó rompiendo con su partido Demócratas. Y adicionalmente, los líderes de oposición responsabilizan a Yanine Áñez porque una vez más el movimiento al socialismo volverá al poder. ¿Ustedes creen que Yanine Áñez termina enfrentando sola el juicio de responsabilidades que el movimiento al socialismo anunció? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.